Bienvenidos al episodio número 24 de Ciudadano Cripto, tu podcast semanal con todas las novedades de este fantástico, increíble mundo cripto, metaverso, NFTs, DeFi. Vamos a hablarte de todos estos temas. Hoy es 9 de octubre de 2022 y hablando brevemente de la última semana, el mercado sigue muy tranquilo con Bitcoin cerca de los 19-20 mil dólares y Ethereum también manteniéndose en valores estables cerca de los 1.400 dólares. Y aunque nuevamente el mercado no está trayendo tantas noticias, todo lo que sucede alrededor de él es cada vez más interesante. Y hoy vamos a hablar, por ejemplo, del hackeo de la BNB Chain, esta supuesta cadena descentralizada, un nuevo récord que ha alcanzado del hash rate de Bitcoin y cuáles son las implicancias que tiene eso para el protocolo, y finalmente la quiebra de Credit Suisse y cómo esto puede afectar a la economía en general, y también vamos a hablar un poco de cuál es la relación entre estos grandes bancos y los estados. Bueno, poco más. Con esto termina la introducción y empieza Ciudadano Cripto. Empezamos con los Crypto Bits de esta semana. Grayscale, el gestor de fondos cripto más grande del mundo, lanza un nuevo producto de inversión que pagará dividendos en Bitcoin. Lo llaman el Grayscale Digital Infrastructure Opportunities y se centrará en comprar equipamiento de minería tanto nuevo como usado y pagará dividendo con las Bitcoins que se minen de ese equipamiento. Entonces, bueno, yo creo que están aprovechando este bear market, ¿no? Que están muy baratitos los equipos de minado para empezar este nuevo modelo de inversión en el que tú puedes participar en el fondo y con ese dinero compran mineros y pagan dividendos en Bitcoin. Una nueva manera de invertir en minería. Sí, como vos decís, es una oportunidad, está bueno y de alguna manera termina abriendo más las puertas a muchos participantes. Así que acá el pulgar es para arriba, me parece, ¿no? Sí, está bien porque además si tú quieres en cierta manera minar, pero no quieres comprarte tú los equipos que al final tienes que mantenerlos, tener un espacio, eso hace mucho ruido, mucho calor, pues bueno, es una manera de exponerte a ese sector sin tener tú que directamente montarte la instalación. Obviamente supongo que la rentabilidad será menor, pero puedes acceder de manera indirecta. Al que me toca ponerle un pulgar un poco para abajo es a Elon Musk, porque no sé si te enteraste, pero finalmente Elon quiere comprar Twitter. Me lo dijo, sí, me escribió. ¿Te avisó? Sí, me imaginé. Sí. Sé que estás en contacto. Teníamos la primicia y no lo aprovechamos, pero bueno, debe haber contado que esas eran sus intenciones iniciales, pero parece que no le está saliendo tan bien, porque aunque él dijo voy a respetar la propuesta según la había hecho en abril de este año, pero solo si las acciones judiciales se detienen. Y Twitter no tendría demasiadas intenciones de que eso suceda, especialmente los accionistas, porque si ganan el proceso judicial, además de pago original, van a recibir una compensación por este primer incumplimiento de Elon. La jueza, por ahora, suspendió las acciones que tenían que comenzar esta semana próxima, el 17 de octubre, y les está dando tiempo hasta el día 28 para que lleguen a un acuerdo. Si no lo hacen, ya les avisó. En noviembre el juicio va a comenzar si no llegan a un acuerdo. Y desde lo personal, esto me parece que está siendo más entretenido que la novela de la tarde. Sí, es el culebrón del año. Y también Elon, en el brunch que hicimos él y yo la semana pasada, me contó que es que también la idea detrás de comprar Twitter es lo que él dice que puede ser la base para crear X, que es la aplicación del todo, la app para todo. O sea, una app en la que hagas todo y que Twitter sería parte de esa app. Así que bueno, ya iremos viendo a ver qué es esto de la app X, donde podremos hacerlo absolutamente todo. Y otro sitio donde se ha filtrado, donde se hace de todo, es en Celsius.
donde ya no puedes dejar tus criptos para sacar rentabilidad, pedir préstamos, etcétera. Celsius era una de las plataformas más grandes para este tipo de actividades en cripto. Como quizás sabéis, está en bancarrota desde junio y como parte del procedimiento legal de bancarrota de la empresa, se ha hecho público un documento de casi 15.000 páginas con todas las transacciones de los clientes de Celsius. O sea que en el documento figuran nombres de las personas, descripción de la operación, cuántas criptos han mandado, desde qué wallet, la fecha, toda la información. Y de nuevo, son 15.000 páginas de operaciones. O sea que muchísima gente está viendo expuesta su identidad y también relacionada a su wallet o a su seudónimo en la blockchain. ¿Vos estás expuesto? ¿Tenías mucho ahí en Celsius? Por suerte no. La gente va a enterarse de esos cientos de bitcoins que tenías. Bueno, igual el nombre Avo seguramente no sale en ningún lugar, pero estás protegido. Bueno, eso de alguna manera, ¿no? Los peligros que tienen este tipo de plataformas, que aunque se comprometan a cuidar tu privacidad y a que ahí se expropio y es solo para respetar requisitos legales, cuando menos lo esperás, llega la noche y hay que resolver los problemas, hay que pasar el frío y todo es leña para prender ese fuego e intentar sobrevivir. Y bueno, aparece esta información, por eso, como siempre hablamos, no importa incluso si has comprado Bitcoin en un exchange o dónde lo hayas comprado, o cualquier criptomoneda, ya un gran primer paso es salir del exchange. Pero luego si además aprendes a no estar en el exchange, es otro gran paso, pero salir del exchange y empezar a tomar conciencia de la privacidad y de la exposición que estos exchanges tienen para la persona que es usuaria es muy importante. Sí, porque es que al final lo de siempre, cuando cedes tu información a estos servicios centralizados, expones tu identidad y ahora se ha visto quién tenía dinero allí, cuánto, cuándo lo ha sacado y eso al final puede ser incluso peligroso para tu propia seguridad personal. Se han visto incluso pagos a influencers cripto para promover la herramienta de hasta $15.000 al mes. Uno muy famoso, Lark Davis, que tiene 1 millón de seguidores en Twitter y medio millón en YouTube, sacó unos $2,5 millones en criptos poco antes de la bancarrota. También el CEO de Celsius, un poco al estilo Do Kwon, se ha visto en los documentos que sacó $17 millones también poquito antes de declarar la bancarrota. O sea que ha quedado expuesta ya no solo los clientes, pero también algunas cosillas ahí sospechosas por detrás. Tengo que reconocer que me habían contactado para hacer alguna que otra cosita de promoción, pero les dije que me parecía que no me gustaba el proyecto. Y aquí es donde nuevamente aparece la cuestión de la privacidad, ¿no? En la siguiente noticia, que es la Unión Europea prohíbe, o más bien prohibió, que todos los activos digitales relacionados con orígenes rusos se queden o estén en Europa, ¿no? Digamos, los prohíben todo lo que es Europa. Y es una nueva sanción por esta guerra que lamentablemente está enfrentando a Ucrania con Rusia. Recordemos que si bien Ucrania no es parte de la Unión Europea, no es parte de la OTAN ni ninguno de estos organismos occidentales, es cierto que a nivel mundial se interpreta que la agresión rusa afecta la estabilidad de la paz mundial y más allá quizás de la posición que tenga Ucrania, compromete la paz mundial y bueno, de hecho ha habido varias amenazas relacionadas con bombas nucleares y demás. Y todo esto se hace porque obviamente tiene una justificación y una sin duda es molestar, porque me parece que es importante, hay que molestarlos, y otra es obviamente evitar que se puedan seguir financiando de toda forma posible y una es criptoactivos. De hecho, he de reconocer que yo estoy en varios grupos de Telegram relacionados con Rusia y toda la propaganda interna que tienen y constantemente están intentando publicar direcciones de Monero, de Bitcoin, donde piden a la gente que si lo desean hagan sus donaciones a la causa. Claro. Y es que incluso el propio gobierno anunció que estaban pensando aceptar Bitcoin para pagos de importaciones y exportaciones. O sea que lo dijeron y ahora les quieren cortar el grifo de alguna manera.
Igual a este lado nos están cortando el grifo del gas. No me parece tan malo. Exacto. No me parece tan malo cortarles el poco ingreso que quizás fueran a recibir en criptomonedas en blanco, porque en negro seguramente aún así abunda. Obviamente, la prohibición es básicamente que cualquier criptomoneda, cualquier wallet que pueda tener trazabilidad a Rusia está prohibida o no puede transaccionar localmente, es decir, se le hace un ban, lo que se dice se hace un ban. Y poco más, me parece que estos han sido los grandes bits de la semana, ¿no? Estos han sido los grandes bits, pero tenemos más temas porque esta semana de nuevo ha pasado de todo. Y vamos a empezar con una de las noticias más importantes que han sacudido al sector y que es tristemente un nuevo caso de hackeo, un tremendo caso de hackeo muy grande que ha sufrido BNB, la blockchain del ecosistema de Binance, que fue hackeada el 6 de octubre y obligó incluso a parar la blockchain de Binance. Parece que un hacker encontró un exploit, una manera de sacar fondos del Binance Bridge, que es un puente entre tokens de Ethereum y la BNB Smart Chain. Y bueno, como sabéis, los bridge son muy susceptibles a hackeos. Ya hemos tenido varios este año. Sí, los bridge son totalmente susceptibles, son peligrosos y lamentablemente es este tipo de situaciones son las que termina fortaleciendo la seguridad, ¿no? Maximizándola. Pero en el medio, ¿cuánto fue que se perdió? ¿Unos 500, 600 millones? Sí, pero solo consiguió sacar, digamos, 100 millones de dólares. Pero vamos, unas cantidades totalmente locas. Y además la pérdida de confianza que te termina generando en todo el sistema. Porque Binance, digamos, en esta suerte de, bueno, quizás me estoy un poco adelantando a lo que sigue, ¿no? Pero en esta suerte de descentralización que a veces dicen tener, eh, que puedan parar la cadena, que puedan ponerse a ajustar todas estas cuestiones. Ha habido mucho debate sobre eso porque, o sea, como decías, el hacker lo que hizo no fue tanto robar fondos, sino que encontró una manera de él imprimir los propios tokens y imprimió 2 millones de BNB, que están más o menos por un valor de 560 millones de dólares. Y, entre comillas, lo bueno es que no es que se los robara a los usuarios de Binance, no los sacó de sus wallets, sino que los imprimió, pero solo pudo sacar o, digamos, conseguir al final 100 millones de dólares aproximadamente, justo por lo que dices, porque separó la blockchain de Binance. Binance contactó con los validadores, que creo que son 20 y pico validadores que hay de la blockchain, para pedirles que la pararan, lo cual ha generado mucho debate en Twitter y en todas partes de, oye, Binance siempre un poco a estilo así marketing. La red la blockchain descentralizada de Binance, ha habido mucho debate de si parándola así es una blockchain descentralizada o no. No sé qué opinas tú, Espi. A ver, es cierto que Bitcoin, por ejemplo, fue parado. Cuando tuvo alguna vez un exploit, una situación como estas, se detuvo. Y también es cierto que fue más al comienzo del proyecto, con lo cual era un poco más simple lograr coordinación para este tipo sí, de frenarla, de apagarla, de pausarla. No quiero decir que pausar una red signifique que no es descentralizada, porque si todos los actores se logran poner de acuerdo, no hay ningún motivo para que no sea descentralizada. El tema es que quizás a veces llama un poco la atención lo rápido o la forma en la que se gestionan estas redes y cómo hacen tanto eco de una descentralización que si el permiso es a 26, 27, 25 validadores, bueno, estamos hablando de un número reducido. ¿Hay descentralización? Según la definición podemos decir que sí, es un buen nivel de descentralización y aquí es donde nos podemos sentar a discutir de si es un buen o un mal nivel de descentralización el que tiene la red. Bitcoin, la calidad de nodos validadores es enorme. Aquí estamos hablando de un número quizás un poco reducido a los ojos míos. Sí, reducido, y para mí casi el hecho clave es que el propio Binance dice, contactamos a los validadores para pedirles individualmente que pararan la blockchain. Tú en Bitcoin probablemente sea imposible llamar a los nodos, ¿no? Porque
probablemente no sabes quiénes son o son mucho más. Aquí parece que sí, hay un contacto mucho más directo y si al final Binance tiene esa capacidad de llamar a los validadores y decir, oye, bueno, pues ahí yo creo que está un poco el riesgo de ese contacto directo. Sí, en Bitcoin sé que siempre tenés las cadenas de mails y los foros para esto, porque digamos, los principales, esto es siempre efecto cascada y los principales de alguna manera lo van extendiendo, pero de vuelta, el tiempo que eso puede llegar a llevar es interesante, el número es un poco bajo por ahí en Binance, el origen, ¿no? Porque el origen es una cadena, digamos, no es necesariamente privada, pero es financiada con fondos privados para su desarrollo de alguna manera. Entonces, tiene cuatro patas, tiene cola, ladra y bueno. Que ese es el tema. Yo no sé quién espera que una blockchain como esta sea, cuando la comparan con Bitcoin y otras blockchains más descentralizadas, yo creo que no se pueden comparar. Esto es una blockchain de una empresa, de Binance, que pues sí es muy rápida, tiene unos fees muy bajos, como hablamos siempre, ¿no? De la velocidad, capacidad, descentralización. Pero es una empresa de esta centralizada, es así, pero es muy rápida, muy barata, fácil de usar, tiene un montón de usuarios ahí en Binance. Entonces no se le puede pedir quizá lo mismo que a otras, Digamos, sabes a lo que entras. no está mal. ¿Por qué estaría mal? Digo, eh, ese dentro del trilema que siempre hablamos es otra posición y que sirve para determinadas cosas y está muy bien. Y algo que decimos, porque recién mencionaste a Bitcoin, ¿no? Este tipo de descentralización es quizás una descentralización diferente a la que también tiene Ethereum, o por lo menos la que tenía antes de POS, porque ahora con POS sí los validadores o los grandes validadores son dos o tres, como veníamos viendo, ¿no? Pero hasta antes de ese momento, lo que decíamos siempre de Ethereum, de por qué no era tan descentralizada, es porque la voz cantante era principalmente Vitalik. Entonces él podía mover el proyecto en una dirección o en otra, pero digamos, no tenía el mismo nivel de influencia que hoy puede tener digamos, la empresa en sí misma para parar a los validadores y frenar toda la situación. Son distintos niveles y distintas formas de descentralización que apuntan a distintas features, digamos, funcionalidades de la red o comportamientos del protocolo y que algunos son más graves, otros son menos graves. En este caso, no es grave en la medida de que entiendas cuáles son los riesgos de operar en una red en donde hay pocos validadores, hay un muy buen nivel de traqueo de cuál es tu comportamiento y de que, digamos, tu privacidad está reducida por la naturaleza propia de la red. Justo. Pero bueno, en conclusión, si tenéis de tokens de Binance en Binance, no os preocupéis porque, de nuevo, no se han robado tokens de ninguna wallet. El hacker simplemente empezó a imprimir BNB como un loco. Así que en este sentido no os tenéis que preocupar. Y con eso yo creo que podemos pasar al siguiente tema, Espi, es que BTC ha tenido nuevo récord de hash rate esta semana. El 1 de octubre se llegó al hash rate récord, que era 282 millones de terahashes por segundo. Y si nos recuerdas, Espi, rápido, ¿qué es esto del hash rate y por qué es tan importante? A ver, básicamente, para ser muy, muy simple, es la capacidad computacional que una red que trabaja con Proof of Work tiene. La definición por ahí más específica, cuando hablamos de red, es la suma de todos los mineros que forman parte de la red, ¿no? Porque no se trata nuevamente de un validador o un minero, sino que de la suma de todos estos mineros. Y lo que está pasando es que evidentemente cada vez más hay inversiones en minería para aumentar esa capacidad de hash rate. Sí, y por un lado esto es una gran noticia, siempre se celebra un poco cuando hay un nuevo récord de hash rate, porque al final hace que la red Bitcoin gane seguridad, cuanto más hash rate, más poder de computación hay en la red, pero por otro lado significa que es más difícil minar el Bitcoin, es decir, hay más competición, hay más poder de computación compitiendo por esas Bitcoins que se están minando y por tanto eso implica que la rentabilidad también baja de los mineros, especialmente ahora que tenemos unos precios de Bitcoin tan bajos, porque hemos llegado a un punto que si lo estáis viendo esto en YouTube, veréis ahí la gráfica, en el que el precio de producción medio de un Bitcoin, o sea, lo que le cuesta a los mineros producir un Bitcoin, es casi el mismo, está muy cerquita del propio precio de Bitcoin en el mercado. Entonces los márgenes se están quedando muy, muy ajustados. Para mí,
Hoy puede parecer al día de hoy algo negativo, pero la realidad es que por el contrario son muy buenas noticias. Este tipo de comportamiento nos dice, porque cuáles son las ideas que podemos tener, que se nos vienen a nuestra mente, si nos ponemos en lugar del minero, el que está poniendo plata en esto. Bueno, este tipo, que no es ningún tonto, es un tipo con mucho conocimiento de la red, de comportamiento, que debe tener mucho historial, que debe saber cómo funciona Bitcoin en gran medida. Él está suponiendo y está dando por hecho de que Bitcoin va a subir y que probablemente está hasta dispuesto a pérdida seguir invirtiendo y seguir aumentando este hash rate. Y eso es una apuesta muy importante porque no se tratan de los 100, 200 o 2000 euros que cualquiera de ustedes que están del otro lado pueden invertir, arriesgan, sino que estamos hablando de varios millones de dólares invertidos en equipos que con el solo hecho de estar prendidos generan costos, o sea, no solamente la inversión en el equipo, sino el costo operativo de ese equipo, y que esta persona, a pesar de ese nivel de inversión que está ejecutando, no tiene temor, digamos, a que el precio de Bitcoin no vaya a subir en un momento de manera tal que va igual a tener una rentabilidad por eso ese dinero que ha puesto. A ver, para hacerlo de vuelta más simple en una oración, normalmente nadie pondría dinero en algo que no tiene la expectativa que se lo devuelva. Y esa es la base, porque además claramente los mineros esperan que se lo devuelva y encima con una rentabilidad por arriba. Y eso es justo lo que están haciendo algunos, que es, aunque sea, minar en pérdidas y endeudarse para seguir manteniendo la actividad con esa expectativa de que volverá a subir el precio y entonces volverán a tener beneficios. El tema, claro, es que eso es una apuesta. Al final estás apostando y es cuánto tiempo lo puedes sostener. Ha habido quiebras ya de alguna empresa de minería como Compute North. Aquí un poco el riesgo que se habla es de que si se alarga mucho estos márgenes tan finitos, aunque se sigan endeudando, sigan minando, si van quebrando las más pequeñas o las que menos pueden sostener, esas empresas de minería que menos pueden sostener este estrés, hay un poco de riesgo de que se centralice en los grandes, que al final con economías de escala, pues oye, sí, si solo gano un 1% por BTC que estoy minando, el grande con economías de escala es el que va a poder sobrevivir. Así que, bueno, ese es un poco el riesgo, el miedo que hay ahora mismo, pero todavía siguen sobreviviendo, o sea, la minería sigue sobreviviendo y se está comprando mucho equipo de minería. Pero otra cosa importante es que, por lo menos de lo que yo recuerdo de otras veces que había mirado el gráfico, más al pasado, digamos, recuerdo en noviembre del 20 o en ciclos anteriores bull run, esto es un síntoma muy, muy normal de un posible bull run muy próximo. Cuando el poder, digamos, cuando la rentabilidad de los mineros está muy baja o incluso empieza a ser negativa, perdón, no es consejo de inversión. Cuando la rentabilidad de un minero empieza a ser muy baja o incluso empieza a tornarse negativa, normalmente es una señal de que puede haber un ciclo de subida de precio muy rápido y exponencial de golpe para justamente corregir esta situación. Porque obviamente, empieza a haber presión a la suba del precio, para hacerlo simple. La demanda y la oferta empiezan a generar presión para adquirir más bitcoins. Sí, Entonces, y bueno, el mero hecho de que suba el hash rate y cada vez haya más poder de minado cuando el precio ha caído mucho, también me parece muy buena noticia porque imagínate que fuera al contrario, que el hash rate está cayendo mucho mientras el precio cae mucho. Eso quiere claro. decir que se están saliendo del mercado los mineros, está cayendo el precio y la gente está saliendo corriendo. Pero al contrario, sigue entrando cada vez más competición en la minería. O sea, eso te dice, no se está muriendo la red, digamos. Ha caído el precio, pero la red no se muere. Para mí esa es la mejor noticia de todo esto. Total, total, total. Y otra cosa que quería decir, ¿por qué se genera esta presión? Es porque normalmente el minero, cuando está en esta situación, tiene la expectativa de que el precio suba. Como tiene la expectativa de que el precio suba, no está vendiendo Bitcoin. Y como no está circulando nuevo Bitcoin en el mercado, la oferta, si bien ha aumentado, la oferta circulante se mantiene estable o empieza a reducirse porque
todo el mundo empieza a tener la expectativa de que tiene que subir, tiene que subir, tiene que subir. Entonces, en un comienzo hay una caída de la rentabilidad, el minero no está dispuesto a vender sus bitcoins, estaban baratos, empieza a haber un sobrestock de oferta o mucha oferta sobre una demanda que más o menos, perdón, al revés, empieza a haber un exceso de demanda sobre una oferta que está muy estable porque los mineros no venden, porque los hodlers no venden y solo están vendiendo los especuladores en muchos casos, y eso genera estas subidas abruptas de precio, que si se va a ir a 40, 60, 100, difícil de saberlo. A veces es una corrección leve y te lleva de 20 a 30, de manera tal que se ajusta al mercado y empieza a haber un nuevo equilibrio, pero en general suele ser como intentar hundir un globo lleno de aire abajo del agua. La misma presión del mercado hace que vuelva a salir para arriba y que el minero se encuentre en una situación de rentabilidad. Y esto quizás es, hablando de rentabilidades, ¿no? De buenas inversiones, buenas decisiones, quizás es Credit Suisse la que tendría que haberse envuelto un poco más en todo el tema de Bitcoin, porque para darles un poco de contexto, Credit Suisse es uno de los bancos de inversión más grandes del mundo, está incluido en la lista de los bancos sistémicos globales. A ver, banco sistémico es aquel que si quiebra o empieza a tener algún problema puede afectar a la economía mundial. Entonces, Credit Suisse es uno de este tipo de bancos y está enfrentando desde hace ya unos 12, 14 meses una serie de problemas que ha llevado a que el precio de sus acciones caigan hasta un 50, un 55%. En el último año hay una caída aproximada de un 55% del precio del valor de sus acciones. No, tremendo. Y para que os hagáis una idea del tamaño de estas entidades y de este banco en concreto, los activos que tiene en gestión son 750 billones de dólares. La totalidad del mercado cripto entero, todas las criptos juntas, son 984 billones. O sea que casi es este banco tan grande como todo el mercado de cripto. Y a ver, no es la idea de esto hacer profundo el análisis de Credit Suisse porque no nos corresponde, pero sí está bueno dar un poco de contexto de lo que les está pasando y abrir un poco el debate de por qué esto es importante en general para la economía y quizás sacar alguna conclusión de cómo Bitcoin o el mundo cripto fix it, ¿no? En primer lugar, el banco no estaba lidiando bien con la forma en que se exponían al riesgo. Lo que han hecho es exponerse mucho a empresas como Greenshill o Archegos Capital Management, etcétera, que es en pocas palabras que pusieron más dinero del que tendrían que haber puesto. Estas empresas donde pusieron mucho dinero terminaron quebrando o encontrándose con una alta iliquidez, es decir, que no podían devolverle el dinero al banco y el banco empezó a perder fondos. Como el banco empezó a perder fondos, los inversores del banco, aquellos que le dan dinero al banco para que lo gestione, empezaron a tener dudas sobre la liquidez misma del banco. O sea, no sabían si el banco iba a tener plata para devolverles, básicamente. Y le empezaron a decir, por favor banco, por favor Credit Suisse, dame mi dinero. O sea, se empezó a generar mucho temor en este tema. Y como saben, porque esto no es ninguna novedad, no estamos contando nada nuevo, los bancos se gestionan con algo que se llama la reserva fraccionaria. En pocas palabras, un banco no tiene todo el dinero que uno deposita en él, sino que tiene una parte de los depósitos, según sus análisis, una parte suficiente para responder a cualquier crisis como esta. Lo que pasa es que cuando mucha gente va a pedir su dinero, el banco empieza a estresarse mucho, porque tiene que intentar mantener esa reserva más o menos estable mientras devuelve dinero a sus clientes, y si tiene que hacer eso significa que tiene que ir a pedir prestado del sistema a otros bancos o pedirle a la gente que le prestó dinero que le pague sus deudas, que devuelvan las inversiones. Y, bueno, se pone todo un poco más intenso con las personas a las cuales les prestan dinero. Entonces, es gracioso, pero aquí lo que entra es esta situación de profecía autocumplida. Los clientes tienen miedo de que el banco no tenga dinero, entonces van al banco y le piden el dinero, y el banco empieza a darle tanto dinero a todos sus clientes que, por el sistema con el cual funciona, empieza a ser realmente ilíquido. Y hoy por hoy están en una situación un poco, un poco incómoda, como un granito, no sé, en la mano, ¿no? Que no puedes hacer nada porque te duele. Y habiendo hecho esta introducción del tema, quiero preguntarte a vos, Avo, no sé,
¿Qué pensamientos vienen a tu mente cuando te cuento algo así? ¿Qué es lo que se te viene a la cabeza? ¿Cómo está formado de alguna manera el sistema, ¿no? ¿Cómo el sistema bancario está tan relacionado a la economía mundial? A ver, aquí varias cosas. Ha habido muchísimo, yo creo, sensacionalismo en los medios, en Twitter, etcétera, de que esto va a ser el nuevo Lehman Brothers, lo llamaban muchos. Para los que a lo mejor no os acordéis, Lehman Brothers fue un poco con su quiebra en 2007, 2008, el que un poco desencadenó esta crisis financiera mundial que casi se lleva por delante el sistema financiero de Estados Unidos y del mundo. Y se hablaba mucho de esto es un nuevo Lehman Brothers, va a quebrar Credit Suisse y se va a llevar todo por delante. Creo que no es el caso, viendo la situación de Credit Suisse. Como tú decías, Espi, de esta reserva fraccionaria, justo después de la crisis de 2008, 2009, etcétera, se pasaron leyes mucho más estrictas en ese sentido y parece que comparando la situación de Lehman Brothers y la de Credit Suisse ahora, Credit Suisse tiene mucho más, digamos, capital, mucha más liquidez para soportar una situación complicada de la que tenía Lehman Brothers en su momento. Y aunque su situación obviamente no es la mejor, sí que tienen mucha más liquidez, mucho más dinero, digamos, guardado para una situación de ese tipo. Aunque ha subido mucho lo que se llama esto de los CDS, que son Credit Default Swaps, que sin entrar mucho en detalles es simplemente un seguro para el impago de una deuda. O sea, que la gente compra ese seguro si piensa que le han dejado dinero prestado a Credit Suisse, piensan que va a quebrar, cogen este seguro que te paga si Credit Suisse entra en quiebra y no te paga lo que le habías prestado. Y ahora mismo ha subido bastante este CDS, implica o estima una probabilidad de un 23% de que quiebre Credit Suisse. O sea que, bueno, todavía, o sea, es alto comparado con los niveles que a lo mejor había hace un par de meses, que era un 4 o un 5%, pero no estamos ante una quiebra inminente que se vaya a llevar por delante la economía de Europa o del mundo. Que si imaginemos que sí, que se diera el caso, ahí es donde entra, es lo interesante. Igualmente en ese caso, probablemente y tristemente, yo creo que se le rescataría. No sé si Suiza o la Unión Europa o quién, pero probablemente se le rescataría, lo que al final nos metería otra vez pues, en más inflación, ¿no? Porque habría que sacar ese dinero de algún sitio, que ahí vemos un poco, ¿no? Esa relación un poco corrupta entre estas entidades demasiado grandes para quebrar y que al final con la máquina de imprimir se les puede salvar. Eso sería una pena volverlo a ver, porque ya lo vimos en la crisis 2008-2009, pero la verdad no creo que ocurra, pero bueno, ya veremos. No sé, Espíritu, ¿qué opinas de todo esto? Me quedo un poco con toda esta última parte, porque la realidad es que a mí lo que a veces me preocupa o me llama la atención es la relación tan uña y carne que tienen los bancos, especialmente estos bancos tan importantes con los estados. Y, a ver, nosotros hoy por hoy sabemos que el Estado tiene el monopolio del dinero, el monopolio de la impresora, y cómo a partir de intentar rescatar un banco se afecta al resto de las personas, porque cuando uno emite, en definitiva está generando inflación y esa inflación despega a toda la población y principalmente afecta a quienes tienen menos recursos para protegerse de ellas, que son las clases más bajas. Para mí, yo soy, más allá de la descentralización en sí misma, yo soy muy pro atomización. Yo creo que las cosas para que funcionen mejor tienen que ser más chicas, porque más chicas, más pequeñas les permiten mayores flexibilidades. Es cierto que no se puede con todo desde el momento cero un nivel más pequeño, que sean más pequeños, porque tienen costos a escala muy importantes. Pero cuando un banco de este estilo llega a tomar esta dimensión y realmente el Estado no está cumpliendo su papel de asegurarse de que este riesgo sistemático que puede llegar a generar no esté allí, porque no puedo decir otra cosa más que o incompetencia o complicidad en el comportamiento del banco. Digo, vos sabés que es un banco que maneja 753 billones de euros en activos. Sabés que tiene un riesgo sistémico para toda la economía mundial. ¿Y no te diste cuenta que estaba metiendo mucha plata en empresas que si les iba mal el banco iba a tener un serio problema? ¿Dónde está la visión del Estado de estar realmente controlando
los estados de un banco, ¿no? Digo, si esta asociación está ahí, si esta asociación está presente, ¿por qué realmente no sale la mejor parte de esa asociación y nos terminamos encontrando con el peor resultado, que es cuando el banco le da mal, el Estado termina emitiendo en detrimento de un montón de gente, pero para salvar no solo al banco, sino al Estado mismo, que fue el que no ejecutó, no realizó los controles que debía en su debido momento? Sí, y totalmente es que ese poder, ¿no? Al final que está conectado y que es el propio Estado, los bancos centrales, con las políticas que ha habido ahora de intereses tan bajos, que casi no le puedes decir que no a los bancos porque necesitan los bancos buscar actividades, quizá apalancarse más, actividades más arriesgadas o inversiones más arriesgadas para sacar rentabilidad, porque si los tipos de interés son cero, tendrás que sacar la rentabilidad de algún lado y tienes que subir el riesgo. Entonces, al final, es incluso consecuencia de la propia política del Banco Central. O sea, que es como un círculo de entre política del Banco Central, obligas al banco a ser más arriesgado, riesgo de quiebra, que al final lo tiene que salvar el Banco Central con dinero que ha impreso. Bueno, nos imaginamos, si yo me imagino un mundo con un patrón Bitcoin, nada de esto sería posible. Nada de esto sería posible. No te puedes poner a imprimir para salvar al banco. Si el banco quiebra, chao. Chau, chau. Algo así interesante es que con la subida de las tasas que está viendo el banco, a ver, los bancos hoy por hoy tienen una situación de estrés muy importante porque con tasas tan bajas no podían obtener dinero de la principal manera que lo hacen, que es con préstamos, ¿no? Tenían que buscar alternativas o ser más eficientes operacionalmente de manera interna para lograr obtener rentabilidades y mantenerse estables. Y si uno mira las gráficas en general de los bancos, vemos que las acciones se mantienen o bastante estables en precio, o levemente a la baja, o muy levemente al alza. Esto significa que mantienen más o menos su valor en términos numéricos, digamos, pero que en valores reales, con la inflación que estamos enfrentando, incluso quizás hayan perdido un poco de valor. Pero bueno, eso quizás es para analizar otro día. Y ya por último, lo que mencionabas de la atomización, en un mundo ideal, sí. También es verdad que una entidad grande tiene sus beneficios, porque al final hay también empresas grandes que tienen que financiar grandes proyectos con mucho dinero. El tener grandes bancos juegan un papel. El problema es lo que decimos de que haya alguien detrás que les vaya a salvar con el dinero de todos en caso de que les vaya mal. En mi opinión, ahí está más el problema que en el propio tamaño en sí. Agu me estaba mirando por la cámara y él sabe, yo no opino igual, pero esto lo charlábamos ya alguna vez, porque es cierto, un banco grande te hace más rápido el tema de prestarle mucho dinero a una entidad única, pero ¿por qué eso está bien? ¿No es más conveniente que una entidad única tenga que salir a pedirle a 10 y que tengas 10 análisis de riesgo y que tengas 10 análisis de estados contables? Y que esa empresa, yo también estoy muy opuesto a las mega empresas, a las empresas enormes. Yo no las veo como algo bueno, porque si tienen un poder excesivo sobre el resto de los actores, simplemente pueden ejercer coerción y se acabó, chau pichi. Entonces, la idea de tener distribución y atomización de los actores te permite distribuir riesgo. Eso no es el riesgo individual del banco, sino que reduce el riesgo sistemático y a su vez te impide de alguna manera que empresas puedan hacerse con muchos fondos y que luego, si les va mal, afecte a todo el mundo. Pero bueno, creo que eso, a mí me gusta ese debate, a mí me gusta, lo hemos discutido un montón de veces. Sí. Siempre después de un par de cervezas acabamos hablando de esto. Y bueno, estos son los temas que teníamos preparados para esta semana. Esperamos que os haya gustado el pod. Muchas gracias por escucharnos hasta aquí, hasta el final. Si estás escuchando, muchas gracias por ser un ciudadano cripto. Podéis seguirnos, ya sabéis, en Instagram, ciudadano_cripto, en Twitter como Cripto Ciudadano, en YouTube, por favor, en YouTube os podéis suscribir. Simplemente buscad Ciudadano Cripto. Estamos subiendo los pods por allí en trocitos más cortitos, así no lo tenéis que escuchar todo de una si se os hace muy largo. Tenéis ahí cortado por temas. Y nada, seguiremos la semana que viene con Ciudadano Cripto. Y algo más que estamos todavía charlando, pero seguramente se van a empezar a venir los videos, ¿no?
ya no solo el audio, sino un poquito más de, bueno, no sé si cara, por lo menos en mi lado, no sé si cara, pero vamos a ver cómo hago para esconder la cara y poder... Yo creo que nos tenemos que animar, Espi, a pasar al vídeo. Para mí estamos a un paso de distancia. Hoy te mostré una POC, pero bueno, hay que seguir dándole vueltas. Una pena si veis a Espi con máscara, porque lo que hay detrás de la máscara, un tremendo fachero que bueno. Ya hoy intentaré filtrar yo alguna imagen, si no por ahí. Bueno, un placer otra semana estando acá, participando en el pod, y como siempre me llevo otra enseñanza que me gusta siempre dejar al final, y en este caso dice que a veces tendemos más a sufrir en nuestra mente de lo que realmente pasa cuando hacemos algo, ¿no? Entonces, que no dejemos al temor, que a veces se convierte en un cuadrado y nos limita en nuestra mente, a avanzar en la realidad, porque quizás eso que en la realidad parecía como muy grave y no sabíamos qué iba a pasar, no era nada. Sufrimos más en nuestra mente de lo que realmente la realidad nos afecta. Así que bueno, muchas gracias y estamos hablando. Hasta la semana que viene.